¿Qué esconde realmente el prohibido libro de Enoc? A lo largo de la historia, algunos textos han sido eliminados, prohibidos o simplemente desaparecieron sin explicación. Uno de los más enigmáticos es el libro de Enoc, un manuscrito que alguna vez fue ampliamente aceptado, pero que, con el tiempo, fue desterrado del canon bíblico. Este antiguo texto no solo describe el mundo antes del diluvio, sino que habla de seres que desafiaron la voluntad divina. Ángeles caídos, gigantes colosales y conocimientos prohibidos son el núcleo de su contenido. Pero lo más inquietante es que muchos creen que fue eliminado de la Biblia porque su contenido era demasiado peligroso. Durante siglos, este libro fue citado en escritos cristianos, pero sus copias desaparecieron. Se creía perdido, hasta 1773, cuando un explorador escocés, James Bruce, descubrió una versión completa en Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa etíope lo había preservado como parte de su canon. Desde entonces, el libro de Enoc ha sido objeto de especulación y debate. Algunos lo consideran una clave para entender los misterios de la humanidad, mientras que otros lo ven como un texto herético, demasiado extraño para ser tomado en serio. ¿Por qué fue prohibido? ¿Qué información contiene que la humanidad no debía conocer? Más importante aún, ¿qué secretos puede revelarnos hoy? Cuando se habla del libro de Enoc, en realidad se hace referencia a 3 textos diferentes, cada uno con su propia historia y características. El primer libro de Enoc, libro etíope, el más completo y antiguo. El segundo libro de Enoc, libro de los secretos de Enoc, escrito en eslavo antiguo. El tercer libro de Enoc, libro de los palacios celestiales, vinculado a la tradición mística judía. La versión que más impacto ha causado es el libro etíope, escrito entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Fue ampliamente aceptado por los judíos de su tiempo y citado en algunos escritos del Nuevo Testamento. Uno de los datos más impactantes es que la carta de Judas, en el Nuevo Testamento, hace una referencia directa a las palabras de Enoc. Esto indica que los primeros cristianos conocían y respetaban este texto, pero con el tiempo la Iglesia lo descartó. ¿La razón? Su contenido desafía la narrativa oficial y plantea una historia diferente sobre el origen del mal. Aquí comienza el relato de los vigilantes, los ángeles caídos y los nefilim, los gigantes prohibidos. Uno de los relatos más perturbadores del libro de Enoc es la historia de los vigilantes, un grupo de ángeles enviados a la tierra con la misión de observar a los humanos. Pero estos ángeles no solo observaron, se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres humanas y decidieron romper las leyes divinas. Tomaron esposas y engendraron hijos híbridos. Estos hijos fueron los nefilim, gigantes con una fuerza descomunal que devoraban todo a su paso. Según el texto, estos seres se convirtieron en depredadores de la humanidad, destruyendo cosechas, arrasando ciudades y llevando el mundo al borde del colapso. Pero lo más peligroso de todo fue que los vigilantes trajeron conocimientos prohibidos. Los humanos aprendieron a fabricar armas, a manipular la astrología, a usar la magia y la alquimia. Estos secretos no estaban destinados a la humanidad y, como resultado, el mundo cayó en un estado de corrupción total. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir directamente. Ante el caos provocado por los nefilim y la traición de los vigilantes, Dios ordenó a los arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel ejecutar un castigo definitivo. Primero, se decretó la destrucción total de los nefilim. Según algunos, esto hace referencia al diluvio universal, un evento que borró del mundo a estas criaturas prohibidas. Pero lo más inquietante es lo que pasó con sus almas. Según el texto, los espíritus de los nefilim no desaparecieron, sino que quedaron atrapados entre los mundos. Algunos creen que estos espíritus son lo que hoy conocemos como demonios, entidades errantes que buscan cuerpos humanos para poseer. Si esto fuera cierto, significaría que su influencia sigue activa hasta el día de hoy. Pero la historia no termina aquí. El libro de Enoc no solo narra eventos del pasado,
sino que también contiene profecías sobre el futuro de la humanidad. Según el texto, en los últimos tiempos, la humanidad volverá a corromperse, tal como sucedió antes del diluvio. Se multiplicarán la violencia, la injusticia y el alejamiento de Dios. Uno de los fragmentos más impactantes es la visión de los 70 pastores, que representa una serie de líderes o entidades que gobernarían la humanidad antes del juicio final. Estos pastores, en lugar de cuidar del pueblo, lo conducen al sufrimiento, abusando de su poder y traicionando la voluntad divina. El libro predice que, antes del día del juicio, habrá señales en el cielo y en la tierra. Se mencionan alteraciones en el curso de los astros, grandes desastres naturales y una batalla final entre los justos y los malvados. Pero lo más inquietante es que estas profecías han sido relacionadas con eventos modernos. Algunos creen que los cambios climáticos extremos, el aumento de la violencia y las crisis globales podrían coincidir con las advertencias del libro de Enoc. ¿Acaso estamos viviendo en la era que Enoc predijo? Si estas profecías son ciertas, ¿qué rol jugarán los descendientes de los Nefilim y los vigilantes en el destino final de la humanidad? Si el libro de Enoc fue ampliamente aceptado en la antigüedad y hasta citado en el Nuevo Testamento, ¿por qué fue eliminado de la Biblia? La respuesta parece estar en tres razones principales: su contenido desafiante, la historia de los vigilantes, los Nefilim, y los secretos prohibidos presenta una versión del mal diferente a la de la tradición cristiana. En lugar de centrarse en el pecado de Adán y Eva, sugiere que los ángeles caídos fueron los verdaderos corruptores de la humanidad. Su origen incierto, aunque se atribuye a Enoc, los estudiosos creen que el libro fue escrito siglos después de su tiempo, posiblemente en la época de los Macabeos, lo que generó dudas sobre su autenticidad. Su impacto en el pensamiento cristiano primitivo. Algunos líderes de la Iglesia temían que su contenido pudiera contradecir la teología oficial o dar lugar a interpretaciones peligrosas. Desde el siglo IV después de Cristo, el libro desapareció de la mayoría de las tradiciones cristianas, aunque la Iglesia Ortodoxa etíope lo mantuvo en su canon. Sin embargo, su exclusión solo aumentó el misterio. ¿Fue eliminado únicamente por razones teológicas o porque contenía información demasiado sensible para ser revelada? A lo largo de la historia, el libro de Enoc ha sido interpretado de diferentes maneras. Algunos creen que es una metáfora del conflicto entre el bien y el mal. Otros sugieren que podría ser un testimonio real de eventos que ocurrieron en la antigüedad. Pero hay quienes piensan que este texto es más que un simple relato del pasado. ¿Qué pasaría si el libro de Enoc fuera en realidad una advertencia para el futuro? Si realmente hubo una intervención de seres superiores en la historia humana, ¿podría volver a suceder? En diversas culturas encontramos relatos de dioses que descendieron del cielo, de híbridos entre humanos y entidades superiores, y de conocimientos avanzados transmitidos misteriosamente a las civilizaciones antiguas. ¿Podrían los vigilantes haber sido interpretados como dioses por los pueblos antiguos? Si esta historia es cierta, entonces los Nefilim no fueron solo una anomalía del pasado, sino una prueba de que la humanidad ha estado en contacto con seres que no comprendemos del todo. Y lo más inquietante, si el libro de Enoc fue eliminado para evitar que la gente supiera demasiado sobre estos eventos, ¿qué otras verdades podrían estar ocultas? El libro de Enoc es uno de los textos más intrigantes y polémicos de la historia antigua. Su exclusión del canon bíblico, sus descripciones de ángeles caídos y gigantes y sus profecías sobre el fin de los tiempos han hecho que siga generando debate siglos después de su redescubrimiento. Pero la pregunta clave no es si este libro es un simple mito o si sus relatos fueron inspirados en eventos reales. La verdadera cuestión es por qué este conocimiento fue ocultado y qué impacto tendría si fuera ampliamente aceptado hoy. Si el relato de los vigilantes y los Nefilim fuera solo una leyenda, entonces podríamos descartarlo sin mayor preocupación. Sin embargo, si existe aunque sea una posibilidad de que estos seres realmente hayan influenciado a la humanidad en el pasado, eso significaría que nuestra historia ha sido manipulada, reescrita o incompleta.
Y aquí es donde entramos en un terreno aún más inquietante. Los antiguos textos de civilizaciones como la sumeria, la egipcia y la mesoamericana narran historias de dioses que descendieron del cielo, trajeron conocimientos avanzados y establecieron civilizaciones. ¿Podrían estos relatos ser interpretaciones de los mismos eventos que describe el libro de Enoc? Además, las profecías del texto afirman que en el futuro, antes del juicio final, el mundo verá señales en los cielos, guerras y el regreso de seres que fueron desterrados hace miles de años. Podría ser que estas entidades, los vigilantes o sus descendientes, aún existan en algún lugar esperando el momento de volver. Si la Iglesia eliminó este libro para proteger la fe o para evitar confusión teológica, entonces su exclusión tiene una explicación lógica. Pero si fue eliminado porque contenía información demasiado peligrosa sobre el verdadero origen de la humanidad, entonces nos enfrentamos a una realidad mucho más inquietante. ¿Y si hay más libros como este que aún permanecen ocultos? En última instancia, cada persona debe decidir qué creer. Si el libro de Enoc es solo una pieza de literatura antigua, entonces no tiene más peso que un mito. Pero si hay algo de verdad en sus páginas, entonces quizás el mayor misterio de la humanidad aún está por descubrirse.